Muy bien, bienvenidos nuevamente a este séptimo encuentro de sustentabilidad productiva PYME. Y hoy, la verdad que con un programa súper interesante, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, valor de triple impacto en la industria. Bueno, bienvenidos Laura, Nicolás Ruiz Moreno, Pedro Beltramino, a quien después voy a presentar más formalmente. Muchas gracias por acompañarnos. Y Laura, me parece que tenías algo para contarnos respecto de cómo estamos, respecto de esta edición que ya venimos con el séptimo encuentro, pero en el que además vamos a empezar a sumar cosas que tienen que ver con asistencia Sí, técnica, Druca, ¿cómo ¿no? estamos en la ruta? Bueno, nada, muchas gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de todos estos encuentros. La verdad que la cantidad de gente y empresas y las consultas también son súper interesantes. Y bueno, quería contarles un poco dónde estamos y a dónde vamos. Estas escaleritas se las presentamos en el lanzamiento de Ruta X y también en el seminario, primer seminario que dio inicio a todo este curso. Y nosotros estamos acá en el escalón 2 en este momento, estamos con las capacitaciones, los seminarios, los talleres. Y bueno, les quiero contar una novedad. La semana que viene, no sé si les llegó la invitación, vamos a desarrollar un taller que va a ser muy, muy práctico, que va a tener que ver sobre todo lo legal que tiene que ver con la sustentabilidad en las empresas, que va a tener que ver con cómo se mide, digamos, la huella de carbono, cómo se calcula el ciclo del producto también. Y lo que vamos a hacer ahí también es empezar a seleccionar a las empresas que después vamos a asistir de forma gratuita en el marco del programa de Ruta Verde financiado por Alinvest de la Unión Europea. Entonces, los que tengan algún interés, les dejo este QR. Ahí le vamos a hacer algunas preguntas que son bastantes para ver si la empresa realmente, como son gratuitas, tiene interés en participar de esto y conoce sus procesos, tiene un poquito de idea de qué va de esto de la sustentabilidad y cómo lo puede impactar, que ya a esta altura con todos los seminarios que tuvimos seguramente tengan más que idea de todo esto. A, no sé, por ejemplo, expertos financieros del CFI que tienen líneas específicas en todo el país para financiar actualmente todo este tipo de proyectos que no son muy conocidas, pero que están en funcionamiento. Así que bueno, los invito a escanear el QR y nos seguimos viendo en la ruta. Muchas gracias, Sergio, Nicolás y Pedro. Bueno, Avanti y bueno, buen seminario. Bueno, muchas gracias Laura. El QR no se preocupen que queda después en la presentación que les vamos a estar circulando en breve, así que si no llegaron a escanearlo se van a poder inscribir igual. Les recordamos que esta actividad se enmarca en lo que tiene que ver con el programa Alinvest Verde de la Unión Europea. Esto es muy importante para nosotros, es un apoyo y una cooperación realmente importante para la Unión Industrial Argentina. Y les recordamos también que quienes asistan a 7 de estos 10 seminarios van a contar con un certificado. Bueno, sin más preámbulos y para darle un poquito más de dinamismo, una cuestión que nos convoca hoy tiene que ver con la eficiencia energética y por qué es tan importante. La verdad que los quiero presentar ya directamente a Nicolás Ruiz Moreno, que es líder de industria energética de Accenture, y a Pedro Beltramino, gerente de eficiencia y transición energética también de Accenture. La verdad que un lujo tenerlos hoy a ellos que están en la vida cotidiana, en cómo las compañías pueden hacer esto realmente. Y eficiencia energética, un tema que hoy realmente es súper importante porque traza un montón de temas: huella de carbono, sustentabilidad, posibilidad de hacer comercio utilizando las herramientas que te hacen ser más sustentables, medir tu impacto en la huella de carbono, bueno, todo este tipo de cosas que se combinan también con la transformación digital, no son cosas que caen lejos de la agenda en donde la medición del impacto y de las actividades que hacen las compañías es realmente muy importante. Y hoy lo vamos a ver en la práctica. Como primera cuestión, me parece que siempre está bueno saber de qué estamos hablando, así que la primera pregunta que le tiro a nuestros visitantes y expositores es, bueno, concretamente, ¿qué es la eficiencia energética? Gracias, Sergio. Un poquito para responder esa pregunta, creo que podemos hacer romper un poquitito el hielo con
4 preguntas que vamos a hacer, bien enfocadas a cuánto conocen de eficiencia energética, cuánto conocen de energía, cuánto conocen como consumidores de energía. Así que, Lau, si querés, presentamos las preguntas. Son 4 preguntas bien enfocadas y muy simples para ver si conocemos los montos actuales de nuestras facturas de energía. Creo que a todos nos pasa en casa que llega la factura de la distribuidora, llega la factura de cualquiera sea la distribuidora, ¿no? Eléctrica o gas, y nadie consulta nada, ¿no? La pagamos. Pero vamos a ver cuánto conocen los montos actuales de sus facturas. Bueno, bien. Nicolás, Vos, para mí los que no contestan no quieren asumir que no saben, ¿eh? Yo los sumo a los del no. exacto. Exacto. Bueno, Bueno, muy bien. ahí estamos, llevamos más del 70% de participación. No sé si querés cerrar acá y sumar Vamos, el vamos. no No, 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 contesta al no. no. Me esperaba un mayor sí que un no. Vamos a hacerla un poquitito más compleja. Pasemos a la segunda pregunta. Vamos. Ahora, bueno, ¿qué tipo de usuario consumidor son? ¿No? Es decir, ¿conozco los montos de mi factura actual? Sí, posiblemente sí, porque me llega todos los meses, porque tengo una empresa que obviamente consume energía y le tengo que pagar. Bien. ¿Qué tipo de usuario consumidor? Es importante saberlo. Es muy importante saberlo. Vamos teniendo más, un poquito más no que sí. Bien, muy bien. Vamos a pasar a la tercera si quieren. Vamos. Vamos a la 3. Bien. Ahora, ¿qué tipo de costos se incluyen en sus facturas? Tremendo examen, ¿eh? Esto complicado. Bueno, esto tiene toda una razón de ser. Pero vamos viendo que los nos empiezan a ser más que los sís o se van equiparando. Es Está muy importante. peleado esta. Esta está muy peleada, pero tenemos un público muy experto también. Muy bien. Es muy importante conocer todos los costos que están incluidos dentro de una facturación de energía. Bien. Ganó el no por ahora y vamos a la última. Vamos a la última. Esta también es muy importante, más cuando hablamos en eficiencia energética, qué variables datos son los más importantes para identificar oportunidades de ahorro de energía. Bueno, por suerte el ejercicio nos está saliendo relativamente bien. Hiciste una campana de Gauss con las preguntas. Hicimos una campana de Gauss con la pregunta, sí, bajamos un poquito, digamos, esperábamos este tipo de resultados. Y con esta última pregunta creo que damos pie a empezar a explicar por qué es importante, digamos, obviamente muy brevemente vamos a contar qué es la eficiencia energética, pero después vamos a empezar a enfocarnos por qué es importante hacerlo, qué tipo de impactos tiene y qué tipo de beneficios tiene, ¿sí? Vamos a movernos a casos, al cómo lo hacemos, es importantísimo el cómo lo hacemos, ¿sí? Simples pasos de cómo hacer eficiencia energética, no importa en qué estado de madurez están desde el punto de vista de datos, desde el punto de vista de gestión de la energía, etcétera, no importa, sino brevemente explicar muy bien pasos concretos para poder identificar oportunidades y después cerramos con oportunidades concretas, mostrando el valor concreto de esas iniciativas y algún caso de éxito, obviamente por ahí a nivel industrial grande, pero muy reflejado en lo que queremos comunicar de por qué es importante hacer eficiencia energética. ¿Okay? Pedro,
comparto presentación Dale. y avanzamos. Buenísimo. bien? Ahora sí, volvemos a tu pregunta, Sergio, no te estamos ignorando. ¿Qué es la eficiencia No, energética? por favor. Vamos, Nico, acá a la próxima. Bien, para estar todos alineados sobre qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia energética, le podemos dar como dos definiciones distintas. Una es la definición, digamos, más técnica, que es la definición, digamos, certera, digamos, de la eficiencia energética, que es la relación entre la cantidad de energía útil y la cantidad de energía consumida en un proceso o equipo delimitado, ¿no? Cuando estamos hablando de energía útil, estamos hablando de esa energía que se consume, cuál es la que realmente se usa. Caso bien básico para ejemplificar esto. Si tenemos un aire acondicionado prendido en nuestro escritorio, en nuestro cuarto, ¿no? Ese aire se está usando para enfriar el ambiente, ¿no? Climatizar el ambiente. Si la ventana está abierta, mucha de esa energía que está consumiendo el aire se pierde al ambiente, ¿no? Y no se está usando para realmente refrigerar el cuarto, con lo cual la energía útil sería menor que la energía consumida, ¿no? Como para un ejemplo así bien burdo. Pero esa es la definición técnica de eficiencia energética. Muchas veces, digamos, el concepto de eficiencia energética también le atamos el hecho de ser eficientes en el uso energético, ¿no? Cuando yo digo, bueno, yo, digamos, estoy implementando una iniciativa de eficiencia energética, estamos refiriéndonos a implementar una iniciativa que mejore este parámetro de eficiencia energética y mejore nuestra utilización de energía, ¿no? Lo que se busca entonces con estas iniciativas o esfuerzos de eficiencia energética siempre es minimizar el uso de energía para realizar una misma tarea productiva, sí, productiva con el mismo resultado, ¿no? O sea, no reducir la calidad o cantidad del proceso, pero sí reducir el consumo energético, digamos, sin tener un impacto sobre esa calidad o cantidad producida. El punto acá final muy importante para remarcar es, sobre todo para los que tengamos, digamos, objetivos o interés sobre la descarbonización, la eficiencia energética es el primer paso hacia la descarbonización. Ahora vamos a explicar bien por qué. Pero ese es el primer paso. En su defecto, si no tenemos en la mira, digamos, reducir nuestras emisiones o descarbonizar, sí es una oportunidad de ahorro igualmente, ¿no? Es básicamente una oportunidad de eficiencia operativa. Buenísimo. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de por qué nos importa la eficiencia energética, ¿no? O por qué decimos que es este primer paso hacia la descarbonización. La forma que nosotros lo enmarcamos acá en Accenture es con lo que nosotros llamamos el triple impacto de valor, que básicamente todas las iniciativas o esfuerzos de eficiencia energética o mejoras de eficiencia energética dentro de una organización tiene estos tres impactos derivados al mismo tiempo, no es que elegís un impacto. Cualquier iniciativa va a tener los tres impactos. El primer impacto es un impacto en costo, el segundo es en sustentabilidad y el tercero está bastante linkeado a esta sustentabilidad, pero es un impacto en, digamos, la reputación de la organización, justamente por una mejora, digamos, en sus parámetros sustentables, ¿no? Bien, cuando hablamos de impacto en costos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Este es bien directo. Cualquier reducción que tenemos en nuestro consumo energético es una reducción en la factura eléctrica, es una reducción en el combustible que compramos, bueno, la factura de gas natural también. Es una reducción básicamente en un consumo energético que siempre tiene un costo asociado. Eso, hasta en el caso de que sea energía generada por nosotros mismos, siempre tiene un costo asociado, ¿no? Y bueno, reducir ese consumo tiene un impacto en reducción de costo. Acá hay, digamos, me está saliendo en inglés la palabra, no me sale en español. Hay un agreement, digamos, por decirlo de alguna forma, estamos de acuerdo a lo largo de distintas consultoras que estamos en este rubro, distintas organizaciones, que hay una posibilidad para la industria de reducir de un 15 a un 30% de su consumo energético mediante iniciativas de eficiencia energética comprobadas tecnológicamente, ¿no? No estamos hablando acá de iniciativas muy voladas, de cosas, digamos, futuristas que todavía falta que la tecnología se aplique o que son, digamos, carísimas. Estamos hablando de iniciativas comprobadas, pueden tener este impacto de reducción de 15 al 30%, eso, digamos, de varias fuentes están de acuerdo. Como caso ejemplo, el set plan acá de la Unión Europea tiene un objetivo de reducción de 10 a 20% del consumo energético por medidas de eficiencia energética. Si no me equivoco, el año objetivo de eso es 2030, y eso es considerando que la Unión Europea ya tiene parámetros de eficiencia energética bastante altos, ¿no? O sea que
en países donde no tenemos un foco tan grande sobre la eficiencia energética, como acá en la Argentina, a veces más en las Américas en general, donde capaz hay más abundancia de recursos energéticos, entonces no tenemos un foco tan grande histórico sobre la eficiencia energética, ese potencial es obviamente mayor, ¿no? Un comentario que Pedro, te después, interrumpo un sí. minuto. Estos parámetros, uno podría decir, ¿es razonable pensar que una industria en un determinado plazo, si se lo propone, puede lograr estos números con tecnología que hoy que ya existe? Sí, totalmente. Depende mucho siempre el caso de la empresa, ¿no? Ahí es donde importa, digamos, es muy importante tener un entendimiento del consumo energético de la empresa, el consumo de los procesos de la empresa, que vamos a profundizar un poco sobre eso ahora en un ratito. Pero nosotros estamos viendo que específicamente industrias acá en Argentina pueden lograr, digamos, estos ahorros energéticos en plazos, dependiendo de la industria, 2, 5, 8 años. O sea, 8 años estamos hablando de capaz proyectos más largo plazo, pero sí se puede llegar al Ujú. rango bajo acá de 10, 15% de ahorro dentro de 2 años, digamos, con iniciativas comprobadas. Fantástico. Buenísimo. El otro comentario acá para resaltar es, ya sí digamos, pensando más a largo plazo, es, aparte del ahorro en costos operativos, por esta reducción de consumo energético, la eficiencia energética trae también, digamos, junto con ese impacto, un potencial ahorro de CAPEX, ¿no? De gastos de capital, de inversión futuro en energías renovables. Y esto nosotros creo que nos referimos que cuando hablamos de que este es el primer paso hacia la descarbonización. Cualquier eliminación de consumo energético que tenemos por eficiencia energética, si nosotros estamos buscando eventualmente reemplazar nuestras fuentes de energía por energías renovables, va a requerir un menor reemplazo, porque justamente estamos reduciendo nuestro consumo energético total, ¿no? Y al mismo tiempo tiene un impacto obviamente en las emisiones. Ahí, Nico, si quieres pasar a la próxima, que es el impacto en la sustentabilidad de la eficiencia energética. Toda esa reducción de consumo energético, aparte de tener ese impacto en costo, también trae una reducción en emisiones. Pueden ser emisiones propias, si es autogeneración, o emisiones, digamos, de alcance 2, ¿no? Si estamos consumiendo, digamos, energía eléctrica de red. Esto se ve muy, muy claro. Si quieren ver ahí en el gráfico que está a la derecha, ese es un sample de un benchmarking que hicimos nosotros. Esas son empresas de industria de consumo masivo específicamente, y se ve que hay una relación directa, parece básicamente casi lineal, entre las emisiones generadas por las operaciones de la empresa y su consumo energético, ¿no? Esto sucede. No es directamente proporcional el impacto, porque muchas veces el ahorro energético reemplaza capaz consumos energéticos, por ejemplo, consumo eléctrico, de forma más rápida que consumos de gas natural, y ese, bueno, obviamente trae un menor impacto, un menor factor de emisiones asociadas. A veces puede llegar a ser mayor, en el caso de que, por ejemplo, tengamos un consumo de diésel para autogeneración, que es un consumo realmente ineficiente que se puede reemplazar con relativa facilidad, y ese trae digamos, una eliminación de una fuente energética con altas emisiones. Lo que queremos resaltar ahí a la izquierda también es algo que a veces no muchos, digamos, tenemos en cuenta, bueno, por lo menos si no han visto, digamos, estos pronósticos de emisiones de distintas organizaciones mundiales, pero es interesante resaltarlo, que en estos pronósticos la eficiencia energética, tiene un impacto muy fuerte sobre el potencial de reducción de emisiones global. Y justamente ahí, si miramos en el gráfico de la izquierda, que compara básicamente las emisiones globales del escenario de políticas declaradas con el escenario de desarrollo sustentable, y ponemos ahí las distintas tecnologías y cuántas emisiones pueden eliminar, vamos a ver que la eficiencia energética, ¿sí?, está pronosticada a eliminar aproximadamente el 22% de las emisiones globales, ¿no? Aumentar la eficiencia energética del mundo, ¿no? Esto no es nada de la industria y residencial y comercial, ¿no? Y es comparable al impacto que va a tener el crecimiento de las energías renovables, que es la segunda barra que se ve ahí en violeta, ¿no? Es Cuando hablamos de... es muy importante, te sumo ahí, Pedro, es muy importante aclarar esto, ¿no? Porque posiblemente la adopción de energías renovables, y nosotros no vamos en contra de esto, ¿no? Es todo lo contrario. Nosotros obviamente empujamos que haya una implementación y una adopción de las energías renovables, pero ahí se muestra la importancia de primero hacer eficiencia energética
por sobre renovables, más en un contexto, diríamos, global que empuja la adopción, diría, rápida de energías renovables. Lo entendemos, se entiende obviamente que esa adopción tiene que ser rápida por las consecuencias que puede tener no adoptarlas rápidamente, pero por otro lado la eficiencia energética termina siendo o termina teniendo el mismo impacto, ¿sí? Y posiblemente a mucho menor costo que la adopción de las renovables. Después vamos a ver números concretos en base a eso, pero es súper importante destacar que la eficiencia energética, que puede llegar a tomar más tiempo en implementarla, puede llegar a tomar un poco más de esfuerzo, no de plata, pero sí de esfuerzo, es importante destacar que debería ser una de las primeras iniciativas o áreas a trabajar. Está bueno esto que dicen Nicolás y Pedro, porque muchas veces llegan los proyectos a la mesa de decisión de una compañía y el proyecto es instrumentar, reemplazar la fuente no renovable por renovable sin mirar la eficiencia. Y ustedes lo que están diciendo acá es, che, primero miremos la eficiencia, Exacto. obviamente hay que trabajar sobre las fuentes, pero primero tengamos el panorama de cómo podemos reducir nuestro impacto energético para después sí ver las fuentes, ¿no? Pero imagínate, Exactamente. exacto, imagínate que si nosotros seguimos consumiendo como seguimos consumiendo, y obviamente la tendencia es, si mejoran las variables económicas, las tendencias es que tu crecimiento desde el punto de vista de consumo energético sea mayor, porque producís más, porque contratas más gente, porque compras una fábrica más grande. Imagínate que si eso nuestro único foco sea reemplazar el consumo energético o la fuente de energía con renovables, es ineficiente no hacerlo con una mirada en eficiencia energética. ¿Por qué? Voy a estar gastando mucha más plata en adoptar energías renovables que en definitiva ser más eficiente en mi consumo, ¿no? Totalmente. Y ese es el impacto ahí en Pedro, CAPEX, que vi que hay una pregunta en el chat. Bueno, pregunten de vuelta si no quedó claro y lo podemos no, revisitar ahí, también. ahí nos preguntaban exactamente a qué se refería CAPEX, como respuesta genérica es la inversión necesaria para hacer eficiencia energética, ¿no, Pedro? Eh, O sea, en la diapositiva anterior a lo que nos referíamos era con la reducción en CAPEX, es eso que mencionaba Nico recién. Si nosotros, para bien con números, ¿no? Si nosotros no eliminamos ese 15 a 30% de consumo energético que se puede eliminar por mejorar nuestra eficiencia energética, entonces, cuando querramos reemplazar nuestro consumo energético con energía renovable, hay un 15-30% de potencia instalada que nos va a sobrar o nos debería sobrar y la podríamos ahorrar, ¿no? Reducir ese costo de inversión si lo hicimos. CAPEX es eso, inversión, costo de capital, es lo que yo tengo que usar de mi plata para poder invertir, ¿no? Si nosotros hacemos, digamos, eficiencia energética, me ahorro esa inversión de capital que tenía planificado en renovables para enfocarlo directamente en eficiencia energética. Vamos a ver un poco más Pongámosle, adelante. Sí, pongámosle números, Nico, si yo necesito, por ejemplo, un mega y el mega de solar vale $800.000 y no hago exacto, eficiencia energética, me pierdo el 10 o el 15% de esos $800.000 que los tengo que instalar igual. exacto, Y, y en sí mismo, fíjense la distancia, en proyectos más grandes obviamente que la eficiencia impacta mucho más, pero en proyectos chicos también, fíjense que el costo de hacer eso es mucho más bajo que el ahorro. Entonces, en general estos proyectos son los de más alto retorno que puede tener una exactamente, empresa, ¿no? exactamente. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Obviamente, eficiencia energética no es solo inversiones de capital, no es solo recambio tecnológico, requiere mucho de adopción de cómo operamos, ¿ok? Entonces, mucho de lo que hacemos en eficiencia energética es un CAPEX de muy baja intensidad de alguna manera, y en muchos casos también es solo hora hombre y cómo opero de manera mejor. Lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero básicamente es eso. Bien, simplemente para cerrar el impacto de sustentabilidad, algo para tener en cuenta, muchas veces nuestro consumo energético es eléctrico, ¿no? O sea, nosotros esa electricidad se está generando en otro punto, digamos, del país, digamos, generalmente en la Argentina, en una central de generación térmica a gas natural. Este proceso de generación, se me tener en cuenta que todo este proceso de generación tiene sus pérdidas y sus ineficiencias inherentes a cómo funciona, ¿no? Y, por ejemplo, acá con el caso específico de la Argentina, debido a esas pérdidas, es importante considerar que cada megawatt
hora de energía eléctrica que nosotros ahorramos como consumidores finales es en realidad el doble de energía, 2 megawatt hora aproximadamente, de energía contenida en gas natural que se está quemando inicialmente, ¿no? Con lo cual, con esta visión, digamos, de vuelta a sustentabilidad, tengamos en cuenta que es multiplicador nuestro efecto de ahorro de consumo eléctrico, ¿no? Lo que hagamos en la demanda, es decir, lo que nosotros consumamos, ¿sí? Y lo que nosotros en definitiva ahorremos con medidas de eficiencia energética, cualquiera sea, tiene un doble impacto en la generación. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros llevamos ese esfuerzo de eficiencia energética a nuestro consumo, ¿sí? En la generación de energía eléctrica, el impacto es 2 veces mayor. Eso es súper importante. Eso, de alguna manera, para la generación de energía eléctrica en un país como el nuestro, que obviamente es un país energético, es muy relevante, ¿no? Es muy relevante porque da disponibilidad de energía adicional. Es decir, si todos hacemos y todos empezamos a meter en la cultura la eficiencia energética, eso va a impactar posteriormente económicamente, en costos, en generación, en lo que fuere, va a generar grandes impactos a nivel país. ¿Por qué? Porque vamos a tener más disponibilidad de energía primaria para utilizar, para cualquier cosa, para cubrir demanda eléctrica adicional en los próximos años, para exportar energía, para lo que fuere. Ahí tengo una pregunta que está buena tomarla ahora de Juan, que nos dice si ese doble impacto en el ahorro por las pérdidas evitadas se da tanto para el consumo de gas natural como de electricidad. No, este impacto es específicamente para electricidad, no es para gas natural. En el caso igual de gas natural, si se usa dentro de las operaciones para generar energía eléctrica, es un impacto doble que ves directo dentro de tu organización, porque tendrías las pérdidas dentro de tu generación. En el caso de que sea gas natural que estás usando digamos, un proceso de calentamiento, digamos, se está quemando para calentar algún sistema, en ese caso resulta, digamos, más eficiente usar el gas natural directamente y no está esta duplicación de ahorro. Bárbaro, gracias. Hay dos consultas más, pero las vamos a dejar para el final porque son muy Dale, jugosas. buenísimo. Vamos. Pasamos al Gracias, impacto Roberto, y gracias, Norberto y Roberto, quienes están haciendo aportes. Los dejamos justo para el final. Ustedes las dejan acá y nosotros las vamos articulando. Dale, Pedro. Perfecto, ¿vos te acuerdas, Sergio? Porque yo me voy a olvidar. Sí, sí, están acá. Perfecto. El tercer impacto que hablamos es el impacto reputacional. Esto va muy atado del tema del impacto de sustentabilidad, pero básicamente lo que se está viendo, digamos, las tendencias que estamos relevando globalmente y estamos viendo todos, seguro en nuestras vidas, es que hay una mayor predisposición por parte de los consumidores e inversores por productos y empresas sustentables, ¿no? Con mejor impacto en cuanto a sus parámetros de sustentabilidad. Esto es evidente, digamos, se está viendo esa tendencia fuerte y bueno, tener estas iniciativas que nos permiten reducir nuestro consumo energético y reducir nuestro impacto ambiental con potencial de retorno positivo, ¿no? Básicamente nos facilitan construir esta imagen, digamos, no imagen, una realidad, es una empresa más sustentable y, digamos, lograr este impacto reputacional también. Sí, vamos a traducirlo. Hoy, si pedís un préstamo y ese préstamo tiene fondeo de algún organismo internacional, te van a preguntar qué estás haciendo en materia de eficiencia energética, qué estás haciendo en materia de huella de carbono. O sea, no son temas que ahora sean de un conjunto reducido de las compañías. Prácticamente cualquier empresa que quiera hacer una inversión hoy le van a preguntar cómo está trabajando el tema de eficiencia energética. Bueno, Tal cual. vimos impactos, vimos qué es eficiencia energética. Bueno, ¿por dónde empezamos, no? La realidad es que va a depender mucho de el estado de madurez, obviamente, de cada una de sus compañías, ¿no? Habrá compañías en las que están más maduras y obviamente en qué tipo de rubros están, ¿no? Más maduras o menos maduras desde el punto de vista de datos, más maduras o menos maduras desde el punto de vista operacional, organizacional, etcétera. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Eficiencia energética se puede hacer teniendo una empresa chica, teniendo una empresa grande, se puede hacer de cualquier manera. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo es un buen camino para empezar?
obviamente necesitamos conocer de qué fuentes estamos consumiendo y para qué se van a utilizar, ¿no? Digamos, lo que se llama el uso de la energía, ¿ok? Posteriormente tenemos que entender cómo consumimos esa energía, cuánto vamos a satisfacer de nuestra demanda a través de esas fuentes de energía. Después necesitamos entender cuáles son las oportunidades de ahorro que tenemos, cómo las identificamos y cómo nos enfocamos en reducir energía. Y ahora voy a dar ejemplos concretos. Y después cómo gestionamos, ¿sí?, y ejecutamos esas estrategias de ahorro y optimización justamente para aprovechar al máximo el uso de nuestra energía. ¿Cómo se puede empezar? Conociendo nuestras facturas. Las primeras 4 preguntas que nosotros hicimos justamente fue tendiente a preguntarles a ustedes cuánto conocen de las variables energéticas. Pueden ser variables eléctricas en su facturación, pueden ser variables de gas natural en base a su facturación de gas, ¿no? O puede ser cualquier otro tipo de variable energética o de vector energético que también sea facturado, ¿no? Entonces, es importante, lo primero en donde podemos empezar es conocer nuestra facturación. En energía eléctrica, conocer qué tipo de consumidor somos. En energía eléctrica, conocer cuánta potencia contratada tengo. En energía eléctrica es cuánta potencia consumida efectivamente consumo en ese mes. Y también qué cantidad de energía estoy consumiendo en ese mes en particular. Lo mismo sucede con sus diferencias en el mercado de gas, pero también entender con nuestra facturación cuánto estoy pagando por unidad de energía, ¿no? Cuánto estoy pagando, ¿sí?, en pesos o en dólar por megawatt hora consumido, cuánto estoy pagando el metro cúbico de gas natural, ¿ok? Entendiendo la facturación, entendiendo las variables eléctricas y las variables energéticas, empiezan a surgir un montón de preguntas. ¿Estoy contratando bien la potencia? ¿Estoy consumiendo bien? ¿Estoy siendo eficiente en mi consumo? Con esas preguntas, de alguna manera, empiezan a surgir, bueno, oportunidades de ahorro. Veo una potencia contratada mucho más grande que una potencia consumida. Veo consumos estacionales en gas que no guardan relación con la estacionalidad propia. Todo eso empieza a generar ciertas alarmas cuando yo conozco bien mi facturación. Eso es una buena manera de empezar a entender qué posibilidades tengo de generar oportunidades de ahorro en eficiencia energética, ¿no? Conocer bien su facturación es un primer paso. Obviamente no queremos que todos lleguen a esto. Esto es el sumum de las cosas, digamos, del entendimiento de cómo consumimos, pero es importante traducir esta slide que nosotros pusimos acá en esto. Cómo visualizamos Yo igual, absolutamente. Nicolás, Sí, seamos ambiciosos, que es lo un Power tengan, que BI. lleguen a esto. Por supuesto, por supuesto, Yo por te supuesto. yo te diría que acá la clave es que no se asusten, es decir, que no es tan difícil conseguir No, esto, totalmente de acuerdo, totalmente de ¿no? acuerdo. Y de hecho este tipo de soluciones la puede construir cada uno. Entonces, una visualización, en definitiva, en un Power BI. ¿Qué es lo que tiene detrás? Mucha información, muchos datos. Por eso es recalcar esto de, bueno, ¿por dónde empiezo? Por fin mi facturación. Después, obviamente, tengo que ir recorriendo absolutamente todos los consumos e ir entendiéndolos. ¿Los puedo medir? La verdad que acá en Argentina, Sergio, hay muchas empresas de nicho de medición que colocan medidores digamos, por costos muy bajos, ¿okay? Eso te ayuda de alguna manera a empezar a conocer cuáles son todos tus consumos, en dónde se te está escapando la tortuga, ¿no? Si nosotros vemos este gráfico, justamente vemos, che, estoy perdiendo mucha energía, lógico, por física propia, mucha energía en la generación de energía, ¿no? Pero también estoy perdiendo mucha energía en calentadores, estoy perdiendo mucha energía en termotanques, estoy perdiendo mucha energía en iluminación, estoy perdiendo mucha energía, obviamente, en sistemas de climatización. Este tipo de caracterización, que como decís vos, es súper simple de hacer, necesita
que nosotros empecemos a conocer la información que tenemos, ¿ok? ¿Cuántas parques de bomba tengo? ¿Cuántas bombas tengo? ¿Cuánta potencia tienen esas bombas? ¿Cuánto las utilizo? Por decir algo. ¿Cuántas luces prendidas tengo? ¿Qué potencia tengo? ¿Cuántas horas las uso? Esto, de alguna manera, es un buen primer paso para entender dónde están nuestras oportunidades, ¿sí? Nico, hay un Adelante. comentario que sé que vas a ir ahora un poquito más a esto, pero para reforzar un poco el vínculo con la comunidad que nos está escuchando y nos consulta, che, ¿lo van a explicar con una factura real? Bueno, hoy no, Hoy no. pero quienes participen de la asistencia técnica que Laura al inicio comentó, sí, obviamente vas a trabajar sobre tu factura real y eso depende muchísimo de cada compañía, de los consumos que tiene, del tipo de usuario. O sea, ese es un trabajo mucho más tailor-made, por eso es muy difícil encararlo en un seminario de estas características, pero sí está disponible este servicio para trabajar con la factura a quienes vayan a la asistencia técnica que comentamos al inicio, Exacto, ¿no? buenísimo. Nada, a esto es un poco recapitulando lo que veníamos hablando, pero en definitiva es, si yo conozco mi facturación, si yo conozco las variables eléctricas, si yo empiezo a entender las variables eléctricas, es donde de alguna manera puedo empezar a moverme en entender qué tipo de consumos tengo, entender qué tipo de oportunidades tengo. Obviamente habrán estadios de madurez distintos, ¿sí? Lo importante es empezar con este entendimiento del consumo energético global y obviamente después nos podemos de alguna manera profesionalizar en este sentido y empezar a digitalizar nuestras operaciones, ¿no? Digitalizar nuestros datos. ¿Cómo lo hacemos? Simple, como les dije antes. Hay muchas empresas de nicho que tienen sus medidores, se los ponen en el tablero eléctrico, tienen sus caudalímetros para medir distintos vectores energéticos, baratos, simples, con excelentes plataformas para poder empezar a mapear todos esos consumos y para poder empezar a entender en dónde tengo oportunidades de ahorro. Se van a sorprender con que solo el entendimiento de una factura eléctrica o una factura de gas, entendiéndola, trae un montón de ahorros y un montón de oportunidades. ¿Okay? Después, por supuesto que nos podemos mover a una digitalización, a un dashboard más lindo, a una plataforma más lindo. Hay muy buenas empresas en Argentina que se dedican a hacer esto. Y ahí sumo un comentario, es muy importante entender los consumos significativos de energía de la empresa, que eso es lo que mencionaba Nico ahí previamente en la exposición anterior con ese mapeo, donde decía, bueno, ¿cuáles son tus consumos significativos? Lo que sí quiero resaltar es que para identificar esos consumos no es necesario tener los consumos medidos. Exacto. Ya con conocer del manual de placa la potencia instalada o de diseño del equipo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una bomba de 2 caballos de fuerza y entender, registrar, mirar más o menos para tener en cuenta cuántas horas se usa. Por ejemplo, imaginemos que esa bomba se use por 2 horas por día. Con una simple multiplicación ya tenemos una aproximación alto nivel, pero es una aproximación de ese consumo energético. Si hacemos eso con los principales puntos de consumo que tenemos dentro de las operaciones, ya vamos a identificar cuáles son los consumos mayores, entonces, dónde van a tener mayor impacto las iniciativas de eficiencia energética. Exacto. Perfecto. Bueno, y antes hablábamos de CAPEX, antes hablábamos de inversiones de capital, ¿no? O sea, para clarificar, la eficiencia energética se divide en dos grandes áreas, ¿no? O en dos grandes, sí, áreas de aplicación. Lo que nosotros llamamos acciones pasivas es todo lo que nosotros podemos hacer sin inversión de capital, es decir, sin imponer plata, simple y llanamente horas hombre nuestras, para mejorar y para ser más eficientes desde el lado operativo. Y voy a poner ejemplos. Muchas veces te diría que en la mayoría de los casos, cuando tenemos que comprar un equipamiento nuevo o equipamiento que nosotros ya tenemos, posiblemente esté sobredimensionado. ¿Okay? Entonces, y para dar un ejemplo, compramos una bomba sobredimensionada, ¿no? Entonces tenemos todo el sistema digamos, de comunicación y de transporte de esa bomba en particular con un fluido, agua, por ejemplo. Muchas veces por ese
por ese sobredimensionamiento, tenemos que trabajar manualmente bombas para poder controlar el caudal, ¿no? Entonces, eso es una práctica operativa ineficiente. ¿Por qué? Porque ya desde el diseño adquirí una bomba sobredimensionada. Entonces tengo que estar jugando con una válvula para justamente controlar el flujo y controlar el caudal de que me está tirando esa bomba, ¿no? Entonces, esas son las prácticas operacionales que tenemos que eliminar y que no requieren de inversión de capital, ¿sí? Como por ejemplo, puede ser un ejemplo más simple, prender las luces en el momento en las oficinas cuando no hay gente, ¿ok? Para darles un buen ejemplo. Y después tenemos las acciones activas, que son todas las que requieren inversión, ¿ok? Lo importante digamos, entender acá es que es importante, no importa cómo, empezar a diagramar un sistema de gestión dentro de nuestras compañías, dentro de nuestros pymes. Algunas serán más complejas y van a estar muy cerca de la normativa, otras serán un poco más simples, pero es importante empezar a diagramar un sistema de gestión de la energía. ¿Qué implica eso? Implica roles, implica tener herramientas, implica tener procesos efectivos para poder lograr de alguna manera ese seguimiento de nuestros consumos, ¿sí? Y después nos movemos, obviamente, una vez que tenemos ese sistema de gestión de la energía, no importa la complejidad, empezar a identificar distintas iniciativas, que ahí es donde entran las iniciativas de inversión de capital, en donde algunas acciones operativas van a requerir algo de capital, después hay inversiones intermedias que requieren un poquito más de inversión de capital, como pueden ser costos de mantenimiento, operación y mantenimiento, reparaciones, modificaciones, etc. Y después ya sí, recambio tecnológico. ¿Qué es importante agregar cuando hablamos de recambio tecnológico? Desde el diseño es súper importante hacer un correcto diseño y dimensionamiento de nuestras instalaciones. ¿Por qué? Porque si no sucede lo que siempre nos sucede, sobredimensionamos por si acaso. El por si acaso tiene costos elevadísimos desde el punto de vista de consumo energético. Entonces, desde el diseño y en conjunto muchas veces con nuestros equipos de compra, si lo tenemos, que estén alineados en que el diseño es importante, más allá del costo. Porque cuando muchas veces hacemos el costo a lo largo del tiempo, ¿sí? Todo lo sobredimensionado termina siendo en algunos casos más caro que dimensionar correctamente. Obviamente, cuando invertimos más capital, posiblemente capturemos mayores ahorros desde el punto de vista de eficiencia energética. Lo bueno de la Nico, eficiencia energética. te hago un aporte ahí, Nico, que me parece que, en definitiva, estas tres categorías que ustedes están sistematizando nos podrían llevar a una matriz de priorización de proyectos, desde el punto de vista Exactamente. de la velocidad en la que se pueden hacer, del impacto que tendrían, del impacto también en la organización interna, quién es el líder de esto. Por ahí hay organizaciones en donde hay un solo líder que puede atajar o tomar los tres temas, hay otras en las cuales cada una de estas categorías tienen personas distintas. Bueno, esas son cosas que van a la dimensión operativa de cómo se encaran estas cosas, que no es menor, ¿no? Totalmente Totalmente. de acuerdo. Y de hecho, justamente esas inversiones de menor capital o esos ajustes operativos que vos haces en piso, en planta, en fábrica, muchas veces son, digamos, esos ahorros te permiten después invertir en esas inversiones intermedias y en esos recambios tecnológicos. Entonces, es posible que termines priorizando algunas acciones de rentabilidad pura, es decir, de ahorro puro, para poder después tomar decisiones hacia adelante en inversiones de capital más altos. Y también Perfecto. para sumar ahí, es clave eso de, digamos, hacer análisis del caso de negocio, poder comparar y priorizar las iniciativas, porque también esto no es mágico tampoco, ¿no? Hay iniciativas que no valen la pena hacer, que cuando se arme el estudio, digamos, de un caso de negocio, no dé un retorno positivo y no se pueda ejecutar. Entonces, ¿no? Así que es clave hacer esa consideración antes de desembarcar con cualquier iniciativa, sobre todo si es Totalmente. un esfuerzo considerable.
Bueno, esto ya lo... Les estoy ahí salvando los comentarios, hay mucho interés y muchas preguntas, algunas honestamente están muy por arriba de lo que puedo llegar a interpretar, así que son muy específicas, pero sí me parece importante, hay algunas que tienen que ver con, che, no dejen de lado a las personas que están a cargo de estos procesos, que en definitiva son los que saben, o sea, Totalmente. el clásico error de decir, bueno, hay una persona que la hago dueña del tema de eficiencia, pero no conoce el proceso productivo, no conoce cómo funciona, etcétera. Eso está bueno Te destacar voy a que dar una... Está buenísimo eso que dicen totalmente. De hecho, nosotros en muchos de nuestros proyectos nos damos cuenta que muchas de las iniciativas de eficiencia energética, o te diría la mayoría, vienen de las operaciones. La operación sabe perfectamente cómo trabajar, sabe perfectamente cómo operar y sabe perfectamente si está siendo eficiente o no está siendo eficiente con la producción. Entonces, totalmente, es súper importante que con estas iniciativas haya una validación de la operación, siempre. Y nosotros, de hecho, cuando hacemos nuestras auditorías, vamos a la operación. O sea, más allá de que haya un líder de energía, vamos a la operación, porque la operación es quien entiende cómo poder ejecutar y en definitiva es quien tiene que ejecutar esas iniciativas, totalmente. después hay otras preguntas que tienen que ver con plantas que de repente acá, bueno, la de recién era de Juan Grassi, le agradezco, la reformulé para encajarla en el tema, Juan, y si no fui muy preciso te pido disculpas, podés volver a hacerla después, pero acá David también nos planteaba cómo se trabaja cuando tenés plantas diseñadas con, o sea, tenés pérdidas de eficiencia asociadas a estados de planta poco óptimos, por ejemplo, pérdidas de aire comprimido, pérdidas de calor en Muy bien. hornos, etc. Y él pregunta si es recomendable hacer una consultoría experta o tener un manual de buenas prácticas. ¿Cuál es el mejor instrumento en estos casos? ¿Qué recomendarían? Ahí primero voy a aprovechar esa pregunta para responder también otra pregunta previa que ha hecho, creo que Juan Grassi también, Dale. que es muy importante involucrar gente que conoce el proceso, que está en las operaciones para hacer este análisis de eficiencia energética. Eso creo que es clave, lo comentó ahí Juan y estamos totalmente de acuerdo. Es algo que nosotros cuando hacemos estos procesos con clientes siempre remarcamos, tiene que haber alguien que sepa del proceso, que tenga la experiencia, que sepa qué es lo que se está haciendo, porque a veces hay condiciones operativas muy específicas o prácticas muy específicas de las operaciones de una empresa, que bueno, por eso es importante tener a alguien que está ahí localmente. Muchas veces también la gente que está operando los equipos o los procesos tienen ideas de cómo ahorrar energía ya, ¿no? Entonces también es importante incluirlos. Pero bueno, entonces para seguir ahí con la pregunta de Davide, hay manuales publicados. El Departamento de Energía de Estados Unidos tiene justamente un libro, básicamente, sobre sistema de compresión, un libro sobre el sistema de bombeo y un libro sobre sistemas de quemadores, por ejemplo, que son muy buenos. El gobierno de India tiene un montón de información también. En Europa hay un montón de literatura publicada. Nosotros tenemos también, Pedro, nosotros también tenemos en eficienciaenergética.net o .com.ar, es una muy buena página donde tenés todos los balances industriales y los balances energéticos en distintas industrias, hay muy buena información ahí, con muchas iniciativas. Por supuesto que digamos, todo lo que es literatura es importante. La literatura a veces es también difícil de traducir a la realidad, ¿no? Claro. Entonces, no está mal, hacer una consultoría externa, particularmente porque usualmente las consultorías externas de eficiencia energética están bien enfocadas en hacer auditorías de energía y que obviamente tienen esas consultorías externas siempre se basan en distintas normativas. Está la normativa de la ISO 50001 que justamente se enfoca en la gestión de la energía. Entonces, si el negocio lo permite, hacer una consultoría externa va a bajar un poquitito a tierra toda esa literatura que vas a poder conseguir y que hay un montón. Y en Argentina hay mucha y muy buena. Estamos entrando en los 10 minutos finales previo a preguntas, así que Vamos a acá había pasarlo. preocupación porque Pedro era un poco rápido y yo le dije que lo iba a tener que pasar a gas, A gas.
en un seminario de eficiencia energética. Me parece que hay que pasarlo Vamos. a nafta de vuelta. Vamos, esta ya la cubrimos, la importancia de eficiencia energética, de hacer eficiencia energética para evitarse inversiones de capital, posiblemente en renovables, que no sean necesarias. Vamos a casos concretos. Perfecto, pasamos ahora un poquito a ya casos más concretos. Queremos hablar de algunos consumidores claves o consumidores significativos. A mí me cuenta que Nico le cambié el título a significativos, pero en mi versión local. Nosotros queremos, o sea, hay algunos equipos que son claramente consumidores significativos en varias industrias. Obviamente varía a lo largo de la industria, pero uno de estos equipos, por ejemplo, son todos los que son calentadores, quemadores, básicamente. Todos los equipos que usan un quemador de algún combustible para calentar algún proceso, ¿no? Pueden representar del 10 al 60% del consumo energético de las operaciones industriales, depende obviamente de la industria y de las operaciones que están incluidas. Y hay un montón de iniciativas que se pueden hacer para reducir su consumo energético y con rangos estimados de impacto en base a casos reales, ¿no? Un caso, por ejemplo, muy evidente para todo lo que son quemadores es el control de la aireación, calibrar digamos, el ratio de aire que está tomando ese quemador para asegurar una combustión correcta, ¿no? Eso es algo que se puede hacer, digamos, generalmente requiere que venga alguien, algún técnico para medir, digamos, la calidad de la combustión a la salida, digamos, o en los gases de escape, para determinar si realmente se está combustionando bien el gas o no, pero puede ser que no haya una combustión completa del gas por falta de aire, que es importante tener gente que conozca los procesos incluida dentro de estas evaluaciones, ¿no? La primera recomendación que tenemos es entender el consumo energético de los equipos, ¿no? O sea, entender cómo se transmite. Todos los equipos que consumen energía en verdad están transmitiendo energía. O sea, quemás gas natural en caso de un quemador y lo transmitís a energía térmica calentando un proceso, ¿no? Tenés una bomba funcionando, ahí estás consumiendo, puede ser, si es una motobomba, un combustible, si es una electrobomba, electricidad, pero está consumiendo esa energía eléctrica y se está transmitiendo a energía hidráulica, ¿no? Entonces, entender cómo dentro de un proceso específico se consume la energía, cómo se transmite, es muy importante para poder entender oportunidades de reducción de consumo. En el caso, por ejemplo, de un quemador, miren, esa imagen, por ejemplo, a la izquierda viene de ese sourcebook de eficiencia energética para sistemas de calentamiento industrial. Por ejemplo, en un sistema donde está quemando un combustible para calentar algo, ¿no? Hay varias fuentes de pérdidas del sistema. Se pierde energía en el gas de escape, se pierde energía a través de las paredes digamos, porque nunca hay aislación perfecta, así que siempre se pierde algo. Eso, el aparato también puede irradiar energía para afuera, más pérdida de energía. Se pierde energía, escape, digamos, de gas por cualquier abertura que hay. Puede ser por la salida misma del equipo de proceso, que tenga una abertura. Puede ser una abertura porque esté roto, picado la carcasa, digamos, dentro donde se está quemando el combustible. Y también se almacena energía dentro del equipo, ¿no? Todas esas son pérdidas de energía. Entender estas pérdidas son claves para poder identificar oportunidades. Por ejemplo, si hay demasiada energía, si la temperatura, digamos, del gas de escape es demasiado alto, puede ser que no se esté aprovechando toda la energía. Siempre se va a perder energía, porque termodinámicamente no se puede utilizar toda la energía liberada, ¿no? Toda la energía térmica liberada por la quema del combustible. Pero siempre se puede maximizar ese aprovechamiento. Un caso ahí que tuvimos nosotros es en una cervecería industrial, básicamente un bloque de cocción que no tenía un encamisado, entonces perdía mucha energía al ambiente, no se maximizaba el contacto entre el gas combustionado, ¿no? Que es el gas que está a temperatura alta, y la superficie que estábamos tratando de calentar. La iniciativa que surgió básicamente fue agregarle un encamisado aislado y logramos reducir un 50% del consumo de gas. El caso ahí de Cenovus, una petrolera canadiense, donde tenían equipos viejos básicamente, y haciendo un par de testeos ahí en campo, verificaron que la quema de combustible no era completa.
en sus equipos, ¿no? Entonces entraron con un proyecto de modernización de los quemadores, donde literalmente se recambiaron el cabezal del quemador, tipo la hornalla, digamos, de estos sistemas, y agregaron un controlador de aireación justamente para maximizar la quema del combustible y asegurarse una buena transferencia de calor, y eso trajo, digamos, un ahorro importante de gas natural. Sin hacer un recambio de todo el equipo, simplemente cambiando ahí el quemador en sí. Bien. Si pasamos, otro consumidor significativo en la industria son las bombas, ¿no? Los sistemas de bombeo de líquido. Aproximadamente del 10 al 22% del consumo energético industrial mundial se gasta en sistemas, digamos, de bombeo. Acá también hay muchas iniciativas, hay iniciativas de alto CAPEX, como por ejemplo electrificar. Los motores eléctricos son bastante más eficientes y llegan a tener motobombas o también motocompresores en el caso de compresores, son bastante más eficientes, con lo cual electrificar ese motor es un ahorro energético. Instalar variadores de velocidad, recambiar la bomba en el caso de que esté sobredimensionado, como mencionaba Nico. También está el gran tema de operarlo sobre sus condiciones óptimas, digamos, operativas de diseño, que si pasamos a la próxima diapositiva, justamente la recomendación que tenemos acá es asegurar que los equipos estén operando en sus condiciones óptimas, ¿no? Los equipos no pueden operar con cualquier carga, están diseñados para operar con una carga específica o con un rango de carga. Y dentro de ese rango de carga que están diseñados, es su rango, digamos, donde también tienen la mayor eficiencia energética. Si salimos muchas veces de ese rango, la eficiencia energética que cae casi como exponencialmente, cae muchísimo y se puede volver muy ineficiente el proceso, ¿no? El caso ahí que mencionaba Nico es muy común en la industria utilizar válvulas a la salida de las bombas para hacer un control. Estas válvulas están puestas en verdad para poder cerrar el sistema y sacar la bomba del proceso para un mantenimiento. En el caso de que se utilicen para regular caudal, que es muy común, básicamente lo que estamos haciendo es que estamos exigiéndole a la bomba que funcione generando digamos, un caudal y una presión digamos, de diseño, ¿no? No estamos comiendo un pedazo de esa energía con la válvula, un pedazo de esa presión, básicamente nos comemos inmediatamente después de entregarse al fluido, digamos, la eliminamos del sistema con la válvula. Eso obviamente es una ineficiencia y hay que buscar eliminar ese control manual con válvula, utilizando, por ejemplo, se puede instalar un valor de velocidad sobre la bomba que permite hacer lo mismo, pero bajando la potencia que entra cuando estamos hablando de electrobombas, ¿no? Como también puede ser acá en una empresa química, vimos un caso, recortar el tamaño del impulsor de la bomba. Es una iniciativa bastante, digamos, de CAPEX o de costo, digamos, de inversión bastante más bajo que un variador de velocidad, y puedes tener un impacto significativo en el consumo energético de la bomba si estamos justamente con una bomba que está levemente sobredimensionada, haciendo ese cambio por un impulsor más chico o recortando mismo el impulsor para que quede un poquito más chico, se ahorra energía, básicamente bajas el requerimiento energético de la bomba. Bajas la energía que está entregando al sistema, entonces bajas la que consume también. Bien, y finalmente el tercer sistema que tenemos acá eran los sistemas de compresión, específicamente acá los de aire comprimido. Había una pregunta ahí, sobre aire comprimido, si no me equivoco. Son, digamos, muy comunes en la industria, son un punto de mucha ineficiencia energética. Es común, estos, digamos, en relevamiento de distintas industrias, es común que estos sistemas operen con una eficiencia del 15%, que es bajísimo. Wow. Básicamente porque son sistemas auxiliares que se dejan ahí al costado, no se asegura limpiar continuamente el filtro, no se asegura de asegurarse que no hayan pérdidas, digamos, de aire, que la succión esté tomando temperatura, ¿cómo se llama? Aire a temperatura baja, que se esté deshumidificando bien el aire que se está succionando el equipo. Y eso genera básicamente... No se controla que el factor de carga esté en porcentajes mucho mayores. Ese es el problema tampoco. No hay un control Claro. sobre la operación tampoco, usualmente. Claro, así que hay muchas iniciativas ahí que se pueden hacer también para mejorar eso. Pueden ser iniciativas de diseño, como recambiar, digamos, tu sistema de equipos, ¿no? Poner equipos en paralelo en vez de uno solo grande, separar las líneas. Hay varias opciones distintas, pero ahí con las recomendaciones, lo que queríamos nosotros resaltar es que hay que asegurar también el mantenimiento correcto de los equipos. Mencionamos previamente, los equipos están diseñados para operar en cierto rango de condiciones, no tiene que ser su operación, pero también están diseñados para operar con un buen mantenimiento, ¿no? Los equipos no están diseñados para operar tapados o digamos, sobrecalentados.
En el caso justamente, un caso emblemático para sistemas de aire comprimido es como es un sistema auxiliar, muchas veces que queda medio relegado frente a otras problemáticas que hay en las operaciones, muchas veces hay pérdidas a lo largo del sistema de distribución de aire. Una estimación ahí en Estados Unidos es que hasta el 30% de la energía consumida por estos sistemas se pierde por fugas. Muchísimas empresas implementaron básicamente iniciativas para resolver este problema. Básicamente es armar un buen protocolo de detección y reparación de fugas para los equipos de mantenimiento. Y hay un caso emblemático en Kraft que tienen publicados ellos, donde lograron ahorros de 800 megawatt hora en una planta específica mediante, digamos, la implementación de un buen protocolo de detección y reparación de fugas, que equivale al 4% del consumo eléctrico promedio de las plantas. O sea, es un montón de energía que se está perdiendo ahí al aire, literalmente. O sea, aire que se comprimía y se devolvía de vuelta al aire. Esas dos Pedro, botellas de ahí de ahí la estamos, foto, esas dos botellas de la foto, los de higiene y seguridad nos, nos dirían que estamos frente a una no conformidad, seguramente. Es un buen punto, está justo en el le círculo. decía que tenemos la suerte de tener primero una audiencia que está muy enganchada, nadie se fue después de una hora de escucharlos, así que siéntanse felices por esto, creo que están dispuestos a escucharnos un ratito más. Creo que nos quedan 2 o 3 slides, así que Nos quedan 2 o 3 slides. Si quieren, vemos el caso. Estos son, la verdad, que otras tantas iniciativas que se pueden hacer en eficiencia energética y cuáles son las reducciones esperadas que hay. Vuelta, hay mucha bibliografía alrededor de Internet, eficienciaenergética.net.ar o .com.ar. Fíjense, eso está de alguna manera esponsoreado por Europa. Es una muy buena página donde están todos los balances, muy buen laburo que se hizo creo en 2019 o por ahí, o antes. Muy buen laburo que se hizo con todos los balances energéticos industriales. Hay muy buena información, hay muy buenas iniciativas. Vuelta, no nos quedemos con la literatura, a veces es muy difícil llevar la literatura a la practicidad y al piso. No está mal, no está mal empezar a buscar algún tipo de consultoría de nicho en eficiencia energética para que les ayuden a llevar adelante este tipo de implementaciones. un ¿Ok? asterisco ahí, Nico, respecto de la consultoría, no esperen nada llave en mano. O sea, No, acá hay que poner horas de la operación, del exactamente. equipo para relevar los problemas, o sea, ningún consultor puede hacer esto en remoto, en pijama, como nos gusta decir a los No, consultores, tiene que estar trabajando junto con el equipo de la operación. Totalmente. totalmente. Nosotros Es cuando, así. cuando hacemos nuestros proyectos, y esto reclámenselo a cualquier consultor que contrate para esto, vamos a campo, vamos a planta, hacemos el relevamiento. Si no están mirando y hablando con la gente de operaciones, lo más probable es que no van a encontrar las mejores oportunidades de eficiencia energética. Acá, como un caso emblemático ya más avanzado, no vamos a profundizar demasiado, pero para la que les quede, digamos, como concepto, por si les llega a ser aplicable, Eni y, bueno, otras empresas, pero es un caso específico de Eni, la empresa integrada de energía italiana, implementó toda una solución más de, digamos, de análisis de datos, digamos, o ciencia de datos para la eficiencia energética. Si querés pasar, Nico, a la próxima directamente, ¿qué es lo que hicieron? Sensorizaron sus consumos energéticos. Hay consumos que se pueden estimar en base a caudales de alimentación de equipos. Hay consumos que se pueden, o calcular más que estimar, ¿no? Caso ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos sensorizado los caudales de flujo sobre una bomba, pero no el consumo energético de la bomba, se puede calcular el consumo energético de la bomba, ¿no? Teniendo el caudal y el gradiente de presión, ¿no? Y después las curvas de diseño de la bomba. Hay como muchas formas de hacer estos cálculos. En este caso, DENI, lo que hicieron es que identificaron sus usuarios significativos de energía y para cada uno de esos armaron, como se ve ahí a la izquierda, un tablero para visualizar en tiempo real, con datos medidos en tiempo real, directos o calculados, la eficiencia energética y la intensidad energética de sus procesos. La intensidad energética, es una razón por la que queríamos mencionar esto, es un KPI importante de eficiencia energética, es la unidad de energía consumida sobre una unidad productiva. En el caso de bomba, por ejemplo, el flujo por la bomba. En el caso de las operaciones globales de la empresa, puede ser la producción de la empresa o las ganancias de la empresa. Digamos, son todas
parámetros válidos para armar este KPI, pero en este caso específico están viendo el de procesos, entonces siempre sobre una unidad de una variable del proceso. Lo que tiene este tablero es, primero tiene datos en tiempo real y segundo hace una comparación atrás en el código con los promedios de estos valores de inteligencia energética y su variabilidad a lo largo del tiempo anterior, ¿no? De datos históricos. Entonces ahí te salta una alarma cuando un equipo está viendo una intensidad energética más alta de la esperada, ¿no? Y al mismo tiempo, si hace la próxima diapositiva, Nico, hay un modelo predictivo, porque acá también se pueden agregar modelos predictivos después como otra capa. Hay un modelo predictivo implementado que predice el consumo energético a 3 horas en adelante, ¿no? De ciertos sistemas de las instalaciones, ¿no? Esa predicción sirve para después compararlo con el consumo real mientras vas llegando a ese tiempo y ver si se te estás desviando, y ahí de vuelta saltar una alarma para notificar: ya nos estamos desviando del consumo esperado, hay algún potencial problema que nos está generando un desvío operativo, que nos está generando un sobreconsumo energético, ¿no? Y así poder ajustar continuamente el consumo energético. Aplausos virtuales. Bueno, muchas gracias, Nicolás, Pedro. Tenemos algunas consultas. A mí me parece que está bueno tomar una que tiene que ver con el alcance de los ahorros, una aclaración importante que nos aportaban en las consultas. La voy a retomar, donde Roberto nos decía: es importante aclarar que en la factura de energía solo un 40% es lo que se paga por la energía, el resto hay mucho impuesto. Bueno, este es el caso argentino, ¿no? Por Obviamente supuesto. esto varía mucho, incluso varía mucho según región, no solamente en Pero Argentina, pensemos, sino las diferentes provincias totalmente, pero tienen pensemos diferentes que, componentes tributarios. totalmente, pero pensemos que nominalmente, si nosotros hacemos eficiencia energética, por supuesto, o hacemos algún tipo de optimización digamos, de la facturación, nominalmente, obviamente, vamos a pagar menos y obviamente los impuestos relacionados van a ser menores, ¿no? Entonces, es cierto, sí, pero entendamos que también cuando aplicamos eficiencia energética u optimización de facturación, que puede ser simple y llanamente contratar mejor, eso impacta también, obviamente, nominalmente en el final de la factura, Sí, ¿no? y ahí Claro, agrego un claro, por comentario. supuesto. Hay costos fijos dentro de las facturas también, hay costos fijos asociados al consumo energético. Obviamente ese no baja, bueno, a veces sí, porque puede ser escalonado si es la potencia instalada de toda la empresa, pero generalmente con eficiencia energética no se llega a ese grosor, digamos, de cambio. Obviamente el costo fijo no baja, el que baja es el variable, por eso es importante notar que, por ejemplo, si reducimos un 30% de nuestro consumo energético, no es directamente proporcionalmente uno a uno un 30% de reducción del costo energético, puede ser un 20, un 25% de reducción del costo energético. Por eso es muy importante hacer el caso de negocio, ¿no? Porque aparte esto cambia totalmente si estamos comprando combustible y ya no estamos, o, digamos, combustible para vehículos, ¿no? No estamos hablando de, Y les voy a dar, Totalmente. de un y les voy servicio, a dar sí. un ejemplo muy simple para que también se entienda. Nosotros, la factura eléctrica particularmente, a vos te cobran dentro de los 15 minutos el mayor, digamos, posterior a los 15 minutos, el mayor pico de potencia registrado, ¿no? Entonces, es muy importante conocer nuestra operación, conocer todos nuestros consumos, porque imagínense que no es lo mismo prender 28 aires acondicionados a la vez, ¿sí? En donde el compresor en línea se prende 20, digamos, por 28 aires acondicionados, que pensarlo eficientemente y hacer que no se dé esa simultaneidad y yo pueda ir prendiendo, por ejemplo, aires acondicionados en tiempos distintos. ¿Ok? Voy a tener una menor pérdida en la climatización, que va a tomar posiblemente más tiempo en climatizar, pero muy poquitito, frente a un pago de un costo por potencia efectivamente consumida mucho más alto por haber prendido 28 aires al mismo tiempo, ¿se entiende? Esos son los tipos de medidas que son simples de hacer para justamente ser eficientes a la hora de utilizar la energía. ¿Ok? Un ejemplo simple. Fantástico. Después había otra consulta referida a la... Miren qué avanzados, vamos a elevar el compromiso con la eficiencia energética con estas preguntas, porque nos consultan respecto de certificaciones que pueden ir a buscar
respecto a eficiencia energética, tanto a nivel local como Unión Europea? ¿Qué conocen de esto que pueden recomendar? Nosotros particularmente trabajamos, y ahí Pedro te doy la palabra, nosotros particularmente trabajamos con la ISO 50001, ¿no? Digamos, es la normativa de gestión de la energía de ISO. IRAM obviamente acá es quien certifica. Dentro de nuestro equipo nosotros mayoritariamente somos todos auditores internos y algunos somos auditores líderes de la norma. Es una excelente norma para dar marco al sistema de gestión, para dar marco a un sistema de gestión de la energía dentro de una organización, en donde va a ordenar un poco la casa, bien enfocado en cómo identificar todo lo que venimos hablando en esta charla, cómo identificar nuestras fuentes de energía, nuestros consumos significativos, cómo estructurar nuestra organización alrededor de esto, cómo estructurar las operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ISO 50001 es una norma que cualquier empresa puede implementar. Hay algo muy, muy particular que tienen este tipo de normas, que son normas de sitio. Es decir, yo no tengo que certificar toda la compañía, toda la planta, etcétera. Son normas de sitio. Es decir, que yo puedo implementar en un proceso en particular, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, puedo ir empezando a certificar ciertos procesos y después hacer una certificación completa. ¿Sí? Una muy buena norma, la verdad que muy bien escrita. Esa es una de las cuales se pueden hacer. Después hay otro tipo de certificaciones que también se pueden llevar adelante. ISO 50001, una muy buena forma de arrancar. No es necesario, digamos, nunca es necesario certificar. La certificación va a dar confiabilidad a la organización de que tiene un sistema de gestión detrás y que todos sus procesos se están comparando frente a requerimientos. Se puede hacer, tomar la ISO 50001, comprarla incluso a IRAM, ¿sí? Y empezar a intentar ese camino o llevar ese camino de certificar un sistema de gestión. No es necesario hacerlo, pero sí intentar darle marco a sus organizaciones o compañías. ¿Okay? Fantástico. Para sumar Vamos ahí a ir cerrando con un una... comentario Sí, más, Pedro, dale. bien rápido. Nosotros recomendamos usar también los estándares del GRI. En GRI 302 específicamente son los de eficiencia energética, son bastante buenos y claros para establecer sus KPIs de eficiencia energética. Todo lo que están diciendo Nicolás y Pedro queda en el video para volver a consultar. Van a ser como una especie de Biblia de la eficiencia energética viviente, online, multimedia. Y les dejo la última, me parece muy interesante lo que plantea Alfredo Lagleise con una pregunta respecto a si están haciendo algún tipo de trabajo con gemelos digitales para eficiencia energética, en donde cruzamos la agenda de transformación Buenísima digital, pregunta. industria 4.0, con la eficiencia. Sí, ahí el caso que explicamos de Eni lo expliqué muy rápido. El modelo predictivo está ahí atrás. Vendría a ser un gemelo digital del proceso, porque justamente en base a los distintos parámetros del proceso te predice cuál va a ser el consumo energético de tu sistema, ¿no? Para así detectar desvíos. Nosotros tenemos una solución llamada Flutura, que es una solución de gemelo digital, así un poco más avanzada que eso de Eni, que también sirve para digamos, predecir el consumo energético y detectar, digamos, anomalías que están generando sobreconsumos energéticos. Hay otra empresa que se llama Metron, francesa, que también ofrece, por ejemplo, un servicio así. Si se pone a buscar, hay un montón, pero sí hay gemelos digitales aplicados, como se aplica, digamos, para simular procesos, aplicados para simular el consumo energético de un proceso. Buenísimo. Bueno, tenemos que ir cerrando. Me gustaría, primero que nada, agradecerles. No les pasé los comentarios elogiosos hacia la presentación de Pedro y de Nicolás, que han sido muchísimos. Así que, bueno, les queremos agradecer en nombre de la Unión Industrial y de todos los participantes del curso este tiempo que nos han dedicado. Seguramente daba para 2 o 3 horas más, como mucho, pero bueno, todo es acotado, así que tenemos que también ser eficientes en la transmisión de información, no solo en el uso energético. Muchísimas gracias. Vamos a dejar la placa para recordarles la posibilidad que tienen de, escaneando esta placa, incorporarse a lo que tiene que ver con las asistencias técnicas que Laura Segura nos contaba al inicio, forman parte también del abordaje integral que está haciendo la UIA en el marco de la Ruta X Verde en alianza con Alinvest Verde.
Así que queremos agradecerles nuevamente a los participantes, las consultas, la dinámica, muy entretenido y bueno, muy desafiante también impulsar esta agenda con todos ustedes. Muchas gracias, les deseamos muy buenos días a todos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, gracias.